Retomamos un poquito el tema a lo que veníamos hablando y acá vemos en este cuadro el segundo ámbito, que es el ámbito de aplicación del anexo A, del anexo B y del anexo C. Inclusive vamos a incluir el anexo B dentro de nuestra preocupación. Habíamos dicho al terminar vamos a decir, la tanda anterior, que los costos de una generación de paraguayos y brasileños no deberían de transferirse a las siguientes generaciones. Y eso nos da a nosotros una oportunidad. Y es la oportunidad de que estos brasileros y paraguayos que todavía están naciendo, o que ya han nacido, pero todavía son niños o jóvenes, puedan tener la misma disponibilidad de energía renovable que nosotros hemos tenido. Una responsabilidad de ambos países, de ambas generaciones actualmente en el gobierno o cerca del gobierno de paraguayos y de brasileros. Sobre esto vamos a volver más adelante porque es muy importante como una responsabilidad generacional y una responsabilidad también con el futuro de la tierra, del uso de la energía renovable y no del mal uso. Entonces, otros temas menores que no vamos a tratar, no son menores necesariamente, pero que no vamos a tratar con profundidad el día de hoy, son el tema del punto de entrega paritario, que tiene que ser igual tanto para los brasileños como para los paraguayos, y el tema de que los fondos de las binacionales en ambos países deben de distribuirse en forma paritaria. Hay temas que son relativamente pequeños, pero que son también importantes de señalar. El Brasil, a través de Eletrobras, o quien ahora le suceda, cometió a finales del año 2018, de alguna manera para presionar a la ANDE, un acto que no puede ser perdonado tan barato. Y es el hecho de que no pagó su cuenta, para así tener un punto de mejor negociación dentro de Itaipú, lo cual no corresponde. Casi podríamos decir que es una extorsión, una coacción. Por eso dejó de pagar lo que retiró y pagó mucho después. Y eso generó una deuda de Eletrobras. La vez anterior que la ANDE, no porque no quería, sino porque no podía pagar, debió cerca de 120 millones de dólares, Itaipú le cobró 1% mensual y la ANDE tuvo que pagar. Nosotros hemos pagado alrededor de 300 millones de dólares en vez de 120 o 119 millones de dólares que era la deuda del capital. Ahora se le dejó a Eletrobras pagar solo el capital y los intereses. ¿Dónde están? ¿Por qué no se le exige que pague? Esto no tiene que pasarse de largo porque si no va a volver a ocurrir. La siguiente vez de que ellos no estén muy de acuerdo con lo que dice el tratado o con cómo les afecta lo que ya está pactado, entonces van a volver a dejar de pagar. Y eso no se tiene que admitir porque tenemos la mala experiencia parecida con los argentinos en Yacyretá. Y por último, el tema de la navegabilidad. Acá se habla mucho, bueno, estamos todos felices porque se termina de pagar la deuda, entonces tiene que bajar la tarifa. Y resulta que baja antes de tiempo porque no se cumplió tampoco el tratado en lo que respecta al anexo B, que era donde decía que efectivamente tendrían que hacerse esclusas de navegación. Entonces, si hubiésemos gastado ese 1.000 o 2.000 millones o invertido realmente para asegurar la navegabilidad del río Paraná, entonces nosotros no estaríamos todavía en este punto. De alguna manera eso se precipitó o se anticipó, ¿verdad? Porque no se hizo eso. Tendríamos que prever, porque ¿cuáles son los daños, por llamar así de alguna manera, que tuvo la construcción de Itaipú? Primero, la gente que vivía ahí, gente que siglos vivió ahí, vivió la pesca, lo que sea, y tuvo que salir de esa zona. Segundo, la riqueza natural, los Altos del Guairá, los árboles, los bosques naturales que de alguna manera se inundaron para poder hacer esta obra realidad. Y tercero, las personas que como trabajadores pusieron todo su esfuerzo, inclusive fallecieron, tuvieron accidentes durante esta obra. Y como último, cuarto, lo que es el hecho de que hoy en día un barco no puede atravesar porque hay una represa.
Y también los peces tienen algún tipo de problema para subir, lo cual se está solucionando de manera tal de que se restaure la naturaleza a como era antes. Vamos a citar simplemente en el día de hoy lo que son el ámbito de las políticas nacionales. No porque no sean importantes, sino porque acá voy a simplemente señalar lo que está ahí: movilidad eléctrica, uso de energía en regadío, cambio de la matriz energética, interconexión entre las centrales, venta de excedente en forma transparente y por plazo, mejora del servicio, etcétera, etcétera. Vamos a volver esto en otros programas con posterioridad. ¿Qué es lo que los paraguayos tenemos que tener como líneas mínimas? Nosotros hemos realizado conjuntamente con el ingeniero Fabián Cáceres una propuesta mínima de cómo debería de darse una negociación adecuada. Primero, nosotros después del caso del acta bilateral nos dimos cuenta del éxito que tenemos cuando resulta que el Paraguay toma Itaipú como una causa nacional. Si nosotros no tomamos Itaipú como una causa nacional, a nuestras autoridades le van a apretar de alguna manera y no vamos a poder tener una buena negociación. Segundo concepto importante es que a la hora que se está terminando de pagar la deuda, tenemos que decir, bueno, conceptualmente, ¿qué es Itaipú? Itaipú es una obra que es 50% brasilera, 50% paraguaya, o 50 paraguaya y 50 brasilera, como querramos leer. Pero que es 50 y 50 es 50. Si somos dos propietarios, el efecto positivo de dejar de pagar 2.000 millones de dólares al año tiene que ser 1.000 millones para el Paraguay y 1.000 millones para Brasil. ¿Cómo nos repartimos? Si es en una mejor tarifa en nuestros hogares, o si es mediante nuevas obras, o si es mediante mayor royalty, ese es otro tema. Pero conceptualmente es nuestro derecho, nuestro anhelo, que ese 1.000 millones paraguayo venga al Paraguay. Entonces, para el efecto, tenemos que estar conscientes de que eso es nuestro y ejercer nuestra soberanía. Y lo que dije más adelante, con anticipación, la posibilidad que mediante esos recursos nosotros les podamos asegurar a los hoy jóvenes de que van a tener energía renovable abundante por mucho tiempo. Tenemos que ser cautos. Nosotros tenemos hoy lo que se podría llegar a llamar un bono energético. Tenemos que hacer un uso racional, responsable y sabio de ese bono energético. Paraguay tiene un bono natural, por decir así, por la naturaleza todavía que tiene un bono demográfico, porque somos más los que todavía estamos en edad activa trabajando, ya sea jóvenes o no tan jóvenes, que los que tenemos que mantener, porque ya son mayores que nosotros, ya no tienen actividad económica, o todavía porque son niños. Eso se llama bono demográfico. Tenemos que cuidar mucho y hacer muchas cosas, hacer muchos cambios antes que esto termine, porque va a terminar. Y como consecuencia de todo eso, tenemos algo que podríamos llamar un bono tributario, impuestos bajos, y también tenemos una gran responsabilidad sobre todos esos bonos. El compromiso, entonces, es propiciar leyes que permitan el uso transparente de los beneficios. Porque, si bien es cierto, yo soy un fanático, por decir así, o un convencido, de que tenemos que tener 50% de los beneficios, yo le comprendo mucho a los que dicen no. Porque estos beneficios que vinieron principalmente como gastos sociales no se usan bien. Se usan como una caja chica del gobierno de turno fuera del control. Entonces, acá tenemos que, a veces desgraciadamente en el Paraguay tenemos que optar por un mal menor. Que venga el beneficio o que no venga el beneficio para que no nos roben. Y es grave esto. Entonces, pero lo que tenemos que hacer es que vengan los beneficios y poner el compromiso
del gobierno, del poder judicial, del poder legislativo, de que esto se va a usar bien, de que se va a usar para una mejor y direccionada tarifa social, para movilidad eléctrica, para el cambio de la matriz de uso energético, para una política energética consensuada, el uso de regadío que pueda permitir que tengamos mejores huertas o otro tipo de cultivo, y industrias que generen empleo, que no solamente sean como las electrointensivas que van a venir a nuestro país, que consumen energía eléctrica pero que no nos dejan nada. Otro tema importante que tenemos que hacer es la normalización contable de Itaipú. Y por lo tanto, para ello, tenemos que dar cumplimiento no solamente al anexo C, sino al tratado mismo, al anexo A y al B. Un poco para los siguientes programas, inclusive, para ir entendiendo algunos términos, yo voy a hacer mucho mención a los estados contables de Itaipú. Y en internet, cuando ustedes busquen, y yo espero que googleen, entren ahí, Itaipú Binacional, estados contables, van a encontrar los estados contables y se expresan en miles de dólares. Les quiero hacer esa advertencia porque si quieren ustedes pensar en millones de dólares, le tienen que sacar 3 ceros, o si quieren pensar en dólares, le tienen que poner 3. Ok. Las unidades de energía. No todos estamos familiarizados con las unidades de energía. La más grande, más o menos, se podría decir que es 1 teravatio hora, que sería 1.000.000 de megavatios hora o 1.000 gigavatios hora. Nosotros no vamos a usar esa unidad de medida. 1 gigavatio hora son 1.000 megavatios hora o 1.000.000 de kilovatios hora. Y sí vamos a usar mucho, y por eso lo resalté ahí en rojo, el megavatio hora. A veces vamos a usar 1.000.000 de megavatios hora para siempre usar ya la misma unidad de medida. Nosotros en nuestras casas recibimos una factura de luz que por él dice kilovatio hora. Y la tarifa en el Paraguay es más o menos 400 guaraníes por kilovatio hora. Significa que si vos tenés un equipo, un aire acondicionado que tiene 1.000 kilovatios de potencia y lo prendés 1 hora, 1.000 por 1 hora te va a dar 1.000 kilovatios hora, y entonces significa que vas a tener que pagar 400 guaraníes por esa hora que consumís. Recordemos que 400 guaraníes son más o menos, depende de la fecha, más o menos $60 el megavatio hora. Otra vez voy a usar, pero para 500 o 400 guaraníes el kilovatio hora, dividen 400 entre 7 aproximadamente y les va a dar números más, números menos, 60, que sería ya expresado en $60 el megavatio hora, para tener idea de magnitud. Nuestras casas pagamos 60. Cuando alguien dice, no, pues yo estoy de acuerdo que Brasil se lo lleve en 10 o en 20, entonces, ojo, a nosotros nos venden en 60, ese es un límite para muchas ventas que querramos hacer. Otros temas para entender magnitud, en qué estamos metidos. Itaipú produce, desde que tiene 20 turbinas y las pone en funcionamiento en forma comercial, desde el año 2007, entre 66 millones y 103 millones de megavatios hora en un año. El consumo del Paraguay es de 18 millones de megavatios hora. Entonces, según cómo uno mire, entonces uno podría decir, bueno, entonces para poder abastecer nosotros, no de los 18, sino a lo mejor de 16 millones de megavatios hora en un año de Itaipú, nosotros tendríamos que estar contratando aproximadamente el 20% de Itaipú ya ahora. No obstante, como Paraguay tiene una ventaja que se acordó tanto a inicios de siglo como se ratificó en enero del 2007 con un memorándum de entendimiento, el Paraguay tiene uso preferente de los excedentes, que salen más baratos que lo que es la potencia o la energía garantizada cada vez que uno compra o contrata potencia.
Entonces nosotros compramos de Itaipú una energía o contratamos una energía cara, pero a la vez tenemos derecho a una energía más barata. Entonces en vez de 20%, hoy en día la ANDE contrata apenas el 15% de Itaipú. Y lo mismo, tenemos luz. Tenemos luz y no tenemos ningún problema de desabastecimiento con esa contratación. Ojo cuando se nos obliga a contratar más de la cuenta, porque eso significa que alguien quiere que se encarezca nuestra materia prima. El Paraguay dispone en total, recordemos que 18 es lo que hoy en día requiere. En total dispone de más o menos 56 millones de megavatios hora en un año, proveniente de su mitad de Itaipú. Si 90 es lo que puede producir Itaipú, significa que 45 pueden venir de Itaipú. Si 20 más o menos lo que puede producir Yacyretá, entonces son 10. Y Acaraí, que es propia, no hay que dividir entre 2, es 1. Entonces de todo eso más o menos tenemos 56 millones de megavatios hora. Parece muchísimo, apenas consumimos 18 de 56, pero esto va subiendo rápido. Va subiendo a una razón más o menos del 7% anual. Para ir entrando en tema, todo esto era para que ustedes se interioricen de las unidades de energía que vamos a ir utilizando, y a veces también es interesante las unidades de potencia. Si no entienden la parte de unidad de potencia, no se preocupe, voy a tratar de usar lo menos posible, pero un megavatio es 1.000.000 de vatios y por tanto es 1000 kilovatios, o sea, 1 kilovatio es 1000 vatios. Entonces, esto es por si acaso, para el que quiere profundizar un poco más. Como algunos ejemplos. Itaipú tiene 20 turbinas cuya potencia nominal es de 700 megavatios cada una, por lo tanto 700 por 20 son 14.000. De eso, he hecho algunos descuentos porque tiene que tener ciertas reservas, quedan 12.135 megavatios por 12 meses, que es lo que pone a disposición del Electrobras o quien le sucede en el Brasil y de Paraguay. Eso es lo que se contrata, porque se contrata potencia y no energía. De ahí da, con la tarifa que tuvimos por más o menos 15 años, de que $22.6 por kilovatios mes por 12 meses y por esa cantidad de 12.135 megavatios da 3.291 millones de dólares al año, que es el presupuesto de Itaipú. 3.291 millones de dólares al año. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir? ¿Qué es lo que en el 2022 se acordó en agosto? ¿Qué es lo que se acordó? Se acordó lo siguiente. Se acordó que en vez de ser 22.6 sea 20.75. Entonces el presupuesto de Itaipú baja de 3.291, baja a 3.021 millones de dólares. Baja el presupuesto de Itaipú y por tanto eso se reparte. ¿Cómo se reparte? Como lo que bajó es el precio, se reparte proporcionalmente a quien lo compra. Y el 85% compra Brasil y el 15% solamente compra Paraguay. Por lo tanto, de esta diferencia de 270 millones de dólares de reducción que algunos están celebrando, el Paraguay, a través de la ANDE, se quedó con 40 y el Electrobras, o quien le sucede en el Brasil, o Brasil, se quedó con 230 millones de dólares. Lo cual, cuando todavía baje más el presupuesto, va a significar de alguna manera algo que siempre Brasil va a poner sobre la mesa. ¿Se acuerdan en el 2022? Esa vez ustedes ya estuvieron de acuerdo que en vez de que el beneficio sea 50% para el Paraguay y 50% para Brasil, el beneficio tiene que ser del que lo compra. Y como Brasil compra más que Paraguay, el beneficio va del lado del comprador. Entonces, tenemos entonces la siguiente situación. Está terminando de pagarse la deuda, pero no se cumplió el anexo A. Esto vamos a ver en el siguiente programa. Vamos a ver estos temas. No se cumplió. Vamos a ir mirando que esto se advirtió a tiempo. No se cumplió el anexo B, que es el tema de las esclusas de navegación, que está en el anexo B. Y como consecuencia de eso, se dice no,
Tratemos nomás el anexo C y cúmplase el anexo C, porque llegó el 2023 y en el anexo C dice al final de que pasados los 50 años se va a revisar el anexo C de manera a establecer nuevas bases. Esos puntos vamos a ver en el siguiente programa, y el que quiera estar mejor preparado, yo le sugiero que le meta una leída al anexo A, al anexo B, al anexo C, y entonces lo vemos con mucha más tranquilidad en el siguiente programa. Muchísimas gracias por hoy, y como siempre digo, tenés que ser parte del cambio, parte de ese cambio que vos querés ver en nuestro Paraguay.